cuando reciben esa bendición de parte de Dios. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia. Estamos hablando de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios que no simplemente es de que nosotros creemos en nuestro corazón. Dice que hay que confesar, y con la boca se confiesa para salvación. No es yo creo en Jesucristo, ya es su nombre. Gloria a Dios. Por eso cuando predicamos la palabra, no simplemente le invitamos a creer, sino a la adoración de fe juntamente con nosotros. Ya es su nombre. Vamos a orar a la iglesia del Señor pidiéndole a nuestro Padre Celestial que sea Él hablando de nuestra vida, amén, porque nosotros simplemente somos el instrumento, y a quien venimos a buscar y a quien venimos a escuchar verdaderamente es a Dios, amén. Poderoso Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, nos humillamos delante de ti, delante de tu presencia, una vez más, Padre amado mi Dios. Mira, continuando esta vigilia, Padre Celestial, para tu gloria, tu honra, para, Padre Celestial, el honor tuyo, Padre amado, porque aquí no queremos gloria de hombre. Aquí no queremos engrandecer a hombre alguno, Señor. Aquí no queremos, Padre Celestial, ni Dios, quitarte la gloria. Aquí lo que venimos a hacer es humillarnos, Señor, y a reconocer que tú eres el grande, que tú eres el poderoso, a reconocer que tú eres el que obra el milagro en nuestra vida. Nadie más se puede llevar la gloria sino solo tú, mi Dios. Nosotros simplemente somos el instrumento, y yo te agradezco por eso, Padre Celestial, por esta vez, en esta ocasión, en esta madrugada, Señor, en esta vigilia, haber escogido mi vida para poder hablar a tu iglesia, para poder hablar a tu pueblo y aún a mi vida misma. Es por eso, Padre Celestial, que me humillo delante de ti y te pido, Señor, háblanos, Padre amado, mi Dios. Qué necesitados estamos de escuchar esa palabra, Señor. Qué necesitados estamos, Padre Celestial, de escuchar tu voz, porque hay momentos en los que te preguntamos, hay momentos en los que te buscamos y simplemente escuchamos un silencio como el que se está escuchando en este momento, Señor. Y pensamos que no estás allí. Y pensamos que no estás escuchando, Señor, pero tú ya nos hablaste en el primer mensaje, tú ya nos has hablado, mi Dios, a través de esa lectura de la palabra, aún a través de aquellas adoraciones, exaltaciones, has venido hablando nuestra vida, has venido taladrando nuestra mente, nuestro corazón en esta vigilia. Y yo sé que seguirás hablando porque quizás aún falta, quizás todavía hay un alma, un hermano, una hermana que todavía no ha entendido, no ha comprendido, o quien especialmente vino por algo y tú se lo vas a dar en esta hora, Señor. Te pido que tú tomes dominio y control de este tiempo. El tiempo es tuyo, Padre Celestial, por eso lo hacemos vigilia y lo hacemos un culto, porque en el culto no alcanza el tiempo para darte todo lo que tú mereces, Padre Celestial. Por eso convocamos una vigilia para poder cantarte más, para poder adorarte más, para poder derramarnos más delante de ti, delante de tu presencia. Y la hora de la vigilia tiene hora de entrada, pero muchas veces no es salida, Señor. Y es por eso que te pedimos toma dominio y control de este tiempo, para que seas tú haciendo lo que tengas que hacer, sembrando lo que tengas que sembrar, poniendo lo que tengas que poner en cada una de nuestras vidas. Padre Celestial, mi Dios, desbarata todo plan diabólico y satánico del enemigo para entorpecer la mente, para que no les alumbre el conocimiento de tu palabra, de tu verdad. Padre Celestial, desbarata todo plan satánico del enemigo con dardos de fuego. Y Padre Celestial, con sueño, con cansancio, con pereza. Padre amado, mi Dios, poniendo tapones espirituales en nuestros oídos, desbarata todo lo que Satanás quiere para nuestra vida. Padre, va a ser predicada tu palabra en tu nombre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por nuestro nombre de Dios, Señor. Te invito, iglesia del Señor, a abrir la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 4. Poderoso el nombre de Dios. Y a su nombre. Libro de San Juan, capítulo 13, versículo 4. Poderoso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a lecturar la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo y bendito Espíritu. Libro de San Juan, capítulo 13, versículo 4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto
y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por esto dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia del Señor. Poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos? Merece la gloria, la honra y la alabanza, aquel que merece toda esa gratitud que siente en su corazón, solo la merece. Amén. Si usted se siente agradecido de algo, a veces pasan cosas buenas en nuestra vida, y usted dice: me siento agradecido con la vida. No se sienta agradecido con la vida, siéntase agradecido con Dios y a su nombre. Porque Él le dio la vida y Él está dando la vida de la cual usted se siente contento, dichoso. Poderoso el nombre de nuestro Dios. San Juan, capítulo 13, versículo 4, lo que leímos, narra la historia de nuestro maestro sentado con sus discípulos en la cena. Dice que se quitó su manto y se ciñó con una toalla, trajo una bandejita para poner agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, los que le estaban aprendiendo, los que eran menor que él, ya su nombre. El lavar los pies en la actualidad todavía, pero mucho más para esos entonces, era un sinónimo de humildad tremendo, y es su nombre. Para aquella época de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, con los discípulos, el lavar los pies era un trabajo simplemente de esclavos. El que le lavaba los pies a otro, es decir, era su servidor, era su esclavo, y sabemos en la palabra y sabemos en historia que en esos tiempos era tiempo de esclavos, ya es su nombre. Entonces sí había la esclavitud humana, había personas que trabajaban de esclavos, eran esclavos y vivían siempre siendo esclavos, como pasó con el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué hizo el Maestro? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador? El que nosotros le decimos Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ahora está sentado a la diestra del Padre, ya es su nombre. ¿Qué fue lo que hizo en aquel momento, en aquel tiempo? Lavarle los pies a sus discípulos, enseñarle una lección de humildad, de sencillez, ya es su nombre. ¿Por qué vemos la reacción de Pedro de no querer dejar que el maestro le lave los pies? Porque Pedro sabía que ese era trabajo de esclavo, y es su nombre. El Señor Jesucristo no era esclavo. Entonces Pedro decía: Señor,
tú no me vas a lavar los pies a mí, porque eso lo hacen los esclavos. Tú no eres esclavo, tú eres mi Señor. Más bien Pedro, me imagino, debió decir, yo debería lavarte los pies a ti, ya es un hombre. Dios. Ese es el pensamiento de Pedro, ese es el pensamiento de nosotros humanos, nuestro pensamiento normal. Pero el maestro va mucho más allá de la mente humana, de nuestras enseñanzas humanas. El maestro va mucho más profundo. Entonces comenzó a darles una lección de humildad, él siendo el Rey de Reyes, él sabiendo que él vino con un propósito, pero que después de cumplir ese propósito iba a estar sobre todo y el Padre iba a sujetar todo a sus pies y a su nombre. El Rey de Reyes se humilló a tal magnitud de lavarle los pies a sus discípulos, haciéndose como que si fuese un esclavo y a su nombre. ¿Para qué? Para demostrarles la verdadera humildad de la cual nos enseña el Padre, su palabra. Que grande, escúchenlo bien, iglesia, grande no es el que se engrandece, no es el que se le sube el ego. Grande no es el que tiene más porte, no es el que tiene más dinero, no es el que tiene la mejor congregación o el mejor pueblo, ya es su nombre. No es el rey, grande es el que más sirve. ¿Cuántos pueden alabar? Gloria a Dios. En otra ocasión similar a esta, dice que estaban dos de sus discípulos discutiendo para decirle al maestro que cuando él esté arriba, al lado del Padre, le conceda el sentarse al lado de ellos en el trono, ya su nombre. Dice que estas personas discutían, le pedían al maestro en sí el sentarse al lado de él cuando esté arriba en el trono. El Señor Jesucristo le respondió que el derecho de sentarse al lado de él no se lo podía dar él, porque eso a él no le correspondía, eso lo decide nuestro Padre Celestial. Pero sí les dijo que si querían ser grandes en el reino de los cielos, si querían llegar a algo de estima, algo de reconocer, de alguna manera importante, por así decirlo, entonces el maestro le dice, si ustedes quieren ser importantes, si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, el camino que están siguiendo eso no es. No simplemente es de hablar este evangelio, sino también es de vivirlo, es de mostrarlo con hechos, con verdades, con ejemplos, y eso es el hombre. Esta ocasión pasó antes, entonces el maestro ya les había dado la enseñanza, ya les había hablado de su palabra, pero ahora les iba a dar el verdadero ejemplo de esa unidad, de cómo es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no porque Él quiere serlo, sino porque Él vino por nosotros a servir, y a su nombre. Dice la palabra del Señor, hablando de nuestro Padre Celestial, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Lo dio como un cordero cuando va a ser sacrificado, inmolado. No se negó nada. Dio su vida completamente a nosotros, por la humanidad. No, Él no vino aquí en la tierra y dijo, bueno, yo tengo ciertas aspiraciones, yo tengo ciertas metas, yo voy a formar mi hogar, yo voy a formar mi familia. Él no vino con esa mentalidad ni con ese propósito, ni estando aquí cambió su mentalidad ni su propósito, sino que Él cuando vino aquí en la tierra sabía cuál era su propósito y no se negó nada. Entonces entregó completamente su vida, derramó completamente su sangre, y gracias a ello usted y yo estamos aquí. ¿Cuántos le alabamos? Iglesia del Señor, a veces ponemos temas, títulos a las predicaciones, lo cual es muy bueno y es interesante. Yo sé hacerlo muy a menudo, pero hoy día no lo voy a hacer. Hoy día la predicación no tiene un tema en especial, un título en especial. Hoy día es simplemente lectura la palabra y compartir lo que la palabra dice con usted, tal cual lo hacía el maestro, ya que el maestro no ponía tampoco temas ni títulos,
sino que él simplemente se reunía a la multitud, se reunía a las personas o los discípulos alrededor de él y él comenzaba a hablarles en parábolas. Él comenzaba a contar historias, él comenzaba a hablar de esta palabra así sin nada y a dar enseñanza. Entonces, no creo que logré encontrar un título, un tema, y dije hacerlo como el maestro lo hizo. Hablar de su palabra, irla entendiendo, a recordarla, a desmenuzarla. Y por eso le hice leer San Juan 13, no desde el inicio, sino la esencia, el versículo 4 en adelante, qué pasó en la historia. Y de aquí nos vamos a saltar a ver personajes bíblicos, vidas de personas reales, en las cuales se hace un propósito de Dios. Porque si Dios dio esta enseñanza, la dio con un propósito. Sabía que nosotros tenemos un enemigo y que nuestro enemigo iba a estar hincando para que cada vez que Él se glorifique y se manifieste en nuestra vida, nosotros pensemos que somos nosotros, que tenemos una dote, que tenemos un talento, tenemos una cualidad. No es que Dios me escogió a mí por mis facultades, por mi estudio, por mi cualidad, ya su nombre. Gloria a Dios. Por mi elocuencia, por mi fluidez de palabra, por mi oratoria, y pensamos que somos nosotros, ya su nombre. Gloria a Dios. No somos nosotros, es Él a través de nosotros. Es muy diferente. Entonces, Dios en su sabiduría sabe que a veces pecamos de eso, entonces dice no. A veces nosotros queremos y aspiramos ir algo lo cual no está mal. No está mal querer tener un puesto de trabajo grande, ser grande aquí en la tierra, por decirlo de alguna manera. El camino que llevamos es el que quizás esté mal. No está mal el que ellos querían sentarse al lado de nuestro maestro, los discípulos al lado de su trono, no está mal. Pero como el Señor Jesucristo lo respondió, el conceder esa petición no depende de Él. El Padre Celestial se lo ha preparado ya para alguien. Y es su nombre. Entonces, no está mal que usted aspire en el Señor a tener un llamamiento, un pastorado, a tener alguna responsabilidad, un cargo, y es su nombre. Pero si usted aspira simplemente eso por los beneficios, sí está mal, y es su nombre. Si usted dice, yo anhelo ser pastor porque me gustaría tener una congregación y que los hermanos me digan pastor y me pongan nombres y sobrenombres y ser conocido en muchos lugares, entonces quizás sí está mal, ya su nombre. Porque sería mejor, es mi pensamiento, se lo comparto a título personal, no sé cómo que usted, yo quiero ser pastor porque quiero servir a las ovejas, ya es su nombre. Porque quiero transmitir lo que Dios me enseñó a mí. Porque quiero transformar, restaurar, levantar, ya es su nombre. No quiero ser pastor para ser visto, no, quiero ser pastor para servir, para ayudar, ya es su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Entonces, la enseñanza que da el Señor Jesucristo es esta, que Él va a derramar sobre nosotros bendiciones que usted no se imagina, no solo un pastorado, no solo un llamamiento, eso es en lo espiritual, pero usted también tiene después de esto, saliendo aquí usted va a su vida cotidiana, tiene un trabajo, tiene un estudio, tiene su casa, y afuera usted también puede ser importante, y allá afuera también puede que se le venga el orgullo, la altivez, la jactancia, la vanagloria. Entonces, tanto como aquí con los hermanos, que es primordial, servir unos a otros, pero allá afuera también, porque como lo hemos venido enseñando, hablando, afuera somos carta abierta al mundo, y es su nombre. Gloria a Dios. Entonces va a decir que el hermano, la hermana, le gusta ser visto del hombre. Y ese no es el camino. Esa no es la idea, esa no es la actitud. La idea o la actitud es que nosotros sirvamos aquí. Si podemos servir al de afuera de alguna manera, también le sirvamos. ¿Para qué? Para que Él vea la humildad, no que es de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué le va a pasar en la mente del impío o del incrédulo? Cuando usted se humille, quizás, por decirlo de alguna expresión así, ante Él.
¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó en la mente de Pedro. Va a sentir que alguien grande, que alguien importante, que alguien que no debe hacer eso, ¿por qué lo está haciendo? Y usted va a enseñar lo que le enseñaron a Pedro. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo. Yo no vine a que tú me sirvas, yo vine a servir. Y si puede ayudarle usted en algo al impío de afuera, pues le ayudas, lo sirve y le dice, esto no lo hago yo, esto lo hace el Señor Jesucristo. Cristo te ama y a su nombre. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Y dejar esa huella en esa persona, dejar marcado ese corazón con una acción que él la espera. Porque cuando el impío lo acusa, lo señala, lo juzga, cuando el impío le lanza piedra, cuando el impío se levanta contra usted, él no espera que usted lo perdone, que usted lo ame, él espera que usted le responda de la misma manera que él lo está haciendo. Entonces, cuando el enemigo utiliza al impío para destruirlo, es el momento en el que usted tiene que usar el conocimiento de la palabra, las armas que Dios le dio para ganarse esa alma, y es su nombre. Para con su testimonio, para que con la vida que Dios lo ha transformado, lo ha cambiado, mostrarle con evidencia que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que perdona, que usted era 1000 veces peor que él y pudo cambiar. Entonces mostrarle eso. Tú que no eres ni la mitad de lo que yo era, se te va a hacer hasta más fácil. Y es su nombre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Poderoso el nombre del Señor Jesús. Alaben al Señor, el Señor. Iglesia del Señor. El Señor nos va a llevar a distintos niveles a lo largo de nuestra vida, porque nuestra vida va yendo por etapas. Un día usted vive aquí en la Reinaldo Quiñones, y en un chasquido de dedos, en un abrir y cerrar de ojos, está viviendo en otro lugar. No, usted no lo planeó, usted no lo pensó, usted no organizó su vida así. Quizás fue propósito y parte de Dios, y es su nombre. Quizás sí ha tratado Dios en nuestra vida. Un día estábamos en un trabajo y pensamos que íbamos a estar en ese trabajo mucho tiempo. Vino la pandemia y muchos se quedaron sin trabajo, entonces no planeamos una pandemia. No sé si el diablo, me imagino, la haya planeado para destruir, pero de todos los que destruyó, los hermanos en Cristo fueron los menos perjudicados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si era para nosotros, pues realmente le salió mal la jugada, y más bien nosotros utilizamos esas consecuencias, calamidades del mundo para seguir expresando lo maravilloso que es nuestro Creador. Gloria a Dios. Porque ahí viene el impío y dice, ¿y tú estás sin trabajo? ¿Y cómo estás pasando en esta pandemia? Pollo, carne, pavo, huevo, mi nevera está llena. Y es su nombre. Gloria a Dios. Y entonces él se extraña y dice, pero ¿y si yo perdí mi trabajo y se me está haciendo difícil? Sí, se te hace difícil porque vas por el mundo solo, sin fe, sin esperanza, sin Cristo. Pero yo no voy solo, yo voy con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice que dice la palabra mía y la venganza de su Padre, Él es el que pelea por usted. La palabra de Dios así lo expresa, así nos lo enseña, que Jehová es el que pelea por nosotros, y nosotros ¿qué vamos a estar? Tranquilos. Entonces, a través de todas estas circunstancias sociales o las crisis sociales que vivimos, no es para que nos entristezcamos o no es para que nos escondamos, como decía antes Elías, no, es para que mostremos que la gente necesita de Dios, que Ecuador necesita de Dios, que Guayaquil necesita de Dios, y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, iglesia del Señor, va a pasar esto en su vida porque en mi vida está pasando y por eso lo estoy predicando, y a su nombre. Un día estaba en casa con mi mamá, desempleado, pidiéndole siempre a Dios, pidiéndole, Señor, ayúdame, necesito sustentar. Ya había formado un hogar, seguía viviendo todavía ahí con mi mamá, y el nuevo hogar que había formado, decía, Señor, yo necesito independizarme, estar aparte, yo necesito formar mi hogar aparte. Y no encuentro el trabajo, no veo la forma. Y así pasé mucho tiempo, viniendo a buscar a Dios, orando, buscando y siguiendo viviendo ahí. Y un día, inesperado, sin yo planearlo,
sin yo decir, bueno, me voy a arriesgar, voy a hacer esto, no, como siempre iba a buscar trabajo, entregar currículos, entregar carpetas. Un día entregué y ese mismo día que entregué me llamaron para una entrevista y conseguí un trabajo. Desde ese día, así sin planear nada, yo salí de la casa de mi mamá, ya no vivía ahí. Desde ese día, por motivo del trabajo, tuve que mudarme yo primero. Dejé a mi esposa con mi mamá y me mudé yo primero para asegurarme de tener y conseguir el trabajo. Una vez que estuve una semana en el trabajo y ya supe que era mío, firmé el contrato, llevé a mi esposa conmigo y estamos viviendo en el lugar donde estamos actualmente. Ya no estamos donde mi mamá, ya no estamos aquí en Nueva Prosperina. Entonces, ¿qué pasa? De que la vida va por etapas. Si yo no pensé llegar a esa etapa, yo no pensé, como se lo dije, lo pedí así, lo oraba, pero no lo planifiqué. De un día a otro salí a buscar trabajo y lo conseguí, y ese mismo día salí de mi casa. Se me dificultó en el trabajo, como ya vivía lejos de aquí, yo congregaba aquí, se me dificultó de congregar. Ya no podía todos los días venir y salir del trabajo. Primero por el tema del trabajo mismo, por los horarios. Y segundo porque me era lejos. Y a su nombre. Entonces comenzó a vivir en mi espíritu una debilidad, una crisis. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿por qué esto? Yo sí quería un trabajo, yo sí quería independizar mi hogar, pero no quería alejarme de ti. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban a aquel que vive? Gloria a Dios. Entonces comencé a orar a Dios en las pocas veces que tenía el tiempo, sentía el tiempo para orar, porque estaba menguando en mi búsqueda, menguando en mi relación con Dios por motivos del trabajo mismo, del afán mismo, de la vida cotidiana. Pero cada vez que podía, y más que todo cuando sentía, porque esto sí es algo en mí y lo comparto de manera personal, quizás usted tendrá el tiempo para orar, quizás usted tendrá todos los días para congregarse, y lo hace bien, pero no es lo mismo congregarse todos los días y orar 2 o 3 horas sin prácticamente sentir nada, que darle un día a Dios, quizás no entero, o 5 o 10 minutos, o media hora, o un día que se congregue, pero sentir más de lo que sintió en todos los días que se congregó. Eso comenzó a venir en mi vida. Yo quizás no lo hacía a diario, pero el día que lo hacía, sentía a Dios. El día que sentía que podía buscar a Dios, que me daba el tiempo, lo buscaba como que si no hubiese un mañana. Hoy es uno de esos días, y es un nombre. Dios. Más tarde, saliendo de aquí, ya tengo que ir al trabajo y tuve una lucha tremenda conmigo mismo porque estoy en turnos de noche y decía, si voy a la vigilia, no voy a tener el tiempo para descansar y voy a estar fatigado en mi trabajo y no voy a poder rendir. Pero después de un momento llegan esos arrebatos del Espíritu Santo, esos mismos que le da a usted, que a veces como hablamos de la fe, tenemos fe, pero menguamos y volvemos a tener fe y menguamos. Entonces, en uno de esos arrebatos, mi espíritu dijo, no, pues vamos, dice la palabra de Dios, venía a mí todo el que está trabajado y cargado, y el Señor me hará descansar. Y yo me voy a la vigilia, y pues si tengo que dormir en el trabajo, pues me duermo allá, pero no en la vigilia, y me voy a alabar a Dios y a su nombre. A darle gracias. Gloria a Dios. Porque voy a darle mi vida sobre este barco. Y llegué con esa mentalidad, con ese propósito. Yo dije, Dios, pues yo voy a ir a la vigilia, pero no voy a ir a la vigilia a pedirte algo más, porque usualmente venimos a Dios y lo buscamos, pero queremos algo de Dios, y es su nombre. Tenemos un cierto tipo de interés, y no está mal, está bien, pero quizás en mí lo sentí, que siempre busco a Dios así, y digo, no, está mal en mí personalmente. Entonces dice, no, hoy no quiero pedirte, hoy no voy a exigirte nada, hoy no quiero fatigarte con mis cargas, hoy simplemente quiero más bien darte. Ya te he pedido bastante y he recibido bastante, entonces quiero comenzar a darte gracias, a disfrutar un culto de esa vigilia,
a alabarte, a cantarte, a adorarte, y así lo he estado haciendo, y pues ahora lo estoy disfrutando predicando, ya su nombre. Gloria a Dios. Sabiendo que me escogió y sabiendo que Él quiso eso, Él quiso usarme, entonces, ¿por qué negárselo? Si eso es lo que el Señor pide de mí. Entonces, iglesia del Señor, llega estas etapas en nuestra vida, en las que repentinamente usted se muda, se cambia de un lugar a otro y comienza a congregarse quizás en otro lugar por tema de que le queda lejos. Y su vida ya no es igual, ya no es la misma, comienza a ser diferente, sea en el ámbito natural o sea en el ámbito espiritual. Dios le comienza a dar cierto tipo de honra, cierto tipo de estima, cierto tipo de respeto. Entonces llega la palabra de Dios a mi vida, y esta noche, o en esta madrugada, llega a su vida, para que si está en esas etapas en las que yo estoy, o Dios próximamente nos va a llevar a esas etapas, recuerden que primero, antes de llegar a pensar ser grandes, debemos de servir. Nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestras actitudes deben ir en el servicio de los demás, de los hermanos. Y a su nombre. Entonces, yo eso le decía al Señor, en el trabajo no me da el tiempo, pero el poco tiempo que me da, trato, busco la manera, quiero dártelo, Señor. ¿Qué pasó y por qué hablo de mi trabajo? Porque en mi trabajo empecé, por decirlo de alguna manera, en un cargo pequeño, mediano, desde abajo, y yo pensé que siempre iba a estar allí. Oraba a Dios sí que me proveyera un mejor trabajo, porque no me gustaba el estar sin congregar. Aún todavía no me gusta y sigo orando por aquello. Y oraba y lloraba y lloraba y le pedí a mi esposa que me ayude a orar, mi mamá me ayudaba a orar. Y pasaron, creo que han pasado, todavía no tengo ni un año en ese trabajo, han pasado 8 a 7 meses y se me abrió la oportunidad de que me cambiaron de área de trabajo, de una área física, de hacer esfuerzo físico y que era más pesado, más cansado, a una área más tranquila, tipo oficina, trabajando para la misma empresa, pero en algo más tranquilo, más relajado, donde no hago tanto esfuerzo físico, más esfuerzo mental, pero que tiene dentro de ese trabajo un tipo de respeto, un tipo de estima, no es el mismo cargo. Entonces pasé de ser como que un obrero a alguien de oficina. Así mismo, en un abrir y cerrar de ojos, vino mi jefa, mi supervisora, me dijo: te recomendé con el jefe para este trabajo, dime si lo quieres, si no. Tenía miedo, tenía nervios, no sabía qué decir, pero yo dije: si esto es así, pues es de parte de Dios, se hará, si no, no. Y yo dije: sí quiero, vamos a ver. Me volvieron a entrevistar como que si estuviese nuevo para darme este nuevo cargo. El jefe mismo me entrevistó, aprobé la entrevista y me dijo: ya, mañana mismo pasa ahora a tu nueva área de trabajo, y me cambiaron así, como les digo, repentinamente. Entonces, ¿qué pasa? De que a veces puede, por esos cambios en lo cotidiano, en mi vida natural, puede venir el orgullo, la jactancia, decir: no por mi estudio, no por mis capacidades, no por mi esfuerzo. Yo ahora ya no soy obrero, ahora soy de oficina. Y no es así, iglesia del Señor. Es la oración que yo tuve: Señor, cámbiame de aquí. Es la oración de mi esposa que yo tuve: Señor, cámbiame a mi esposa de ahí. Es la oración de mi mamá que estuvo ahí para la gracia de Dios, para que yo pueda tener un poquito más de libertad, de congregarme. Y así ha sido. Y seguimos orando, iglesia del Señor, porque ahí no es la meta. Y no es tampoco que yo quiero seguir creciendo en la empresa, que sea lo que Dios quiera. Pero mi meta es simplemente trabajar y tener un horario más flexible para seguir dándole tiempo a Dios y a su nombre. Iglesia del Señor, así en la vida espiritual. Un día usted está aquí, un día usted está en la silla, un día usted está limpiando el baño, un día usted está de lo normal. Y cuando viene Dios y comienza a hablar audiblemente, cuando viene Dios a través de un ayuno, una vigilia, y lo ministra y comienza a decirle que para esto te dejé, y a insinuarle que usted ya va a ser pastor, ya su nombre. Y usted no estaba preparado para eso, y usted no buscaba quizás eso, porque eso, al menos en tantos testimonios que he escuchado de pastores,
todos coinciden en lo mismo, nadie quería el pastorado, ya su nombre. Todos huían, pero a esos Dios vio de gracia y los llamó, y hoy en día son excelentes ministros del Señor para gloria y honra suya. Iglesia del Señor, ya usted ni diciendo lo quiere, pero ya cuando está en el puesto, cuando está en el llamamiento, cuando está en el cargo, como lo veíamos, puede que usted deje de buscar a Dios como lo buscaba antes. Puede que usted alababa, danzaba, cantaba, servía muy bonito a Dios, pero ahora que es pastor, no sé cómo sea o cómo funciona, porque no soy pastor, no sé qué está en los pensamientos, no sé si hay un código o algo de que ya soy pastor y no debo o no puedo hacer esto, ya eso no. Hasta donde sé, no creo que lo hay, pero eso puede llegar a nuestra vida porque lo hemos visto, ¿verdad? Lo testificamos, aún hablamos de eso. Entonces, iglesia del Señor, cuando llegue su momento, cuando llegue su tiempo, cuando Dios le esté dando esa honra, esa estima, porque usted hoy día está llorando, pidiendo, derramándose ante Dios por una bendición. Yo lo hice y siento que ahorita está esa bendición. Entonces, siento gratitud en mi corazón para con Dios y decirle al Señor gracias porque me diste esa bendición y cuidándome de lo que dice la palabra. Si quieres ser grande, entonces comienza a servir. No solo en lo espiritual, sino también allí en el trabajo. Que no se vea como que en la oficina, sino que se vea esa humildad del Señor. Entonces, iglesia del Señor, hay personajes en la Biblia de los cuales me llama la atención. Yo lo veo así, una similitud con lo que está pasando en mi vida. El primer personaje del que les voy a hablar es de la vida de José. De ese solo les voy a hablar, no vamos a ir a un versículo bíblico, pero hasta eso vamos a ir al libro de Daniel, que es el segundo personaje, y de ese sí quiero que leamos un poco. Libro de Daniel, capítulo 2. Poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De la vida de José, yo quiero recordarles el propósito de Dios en la vida de José. Los propósitos de Dios para nosotros quizás son inentendibles. No logramos copiar la idea. No logramos entender qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Ya es su nombre. Al menos en ese momento no logramos comprender. A medida que pasa el tiempo se van a ir alineando las cosas y usted va a ir comprendiendo más. Y yo me doy cuenta de la vida de José, un propósito muy poderoso de parte de Dios. Que a simple vista, si usted lee la historia de José, cuando nació, Jacob tuvo sus 12 hijos y él nació, que fue uno de los más queridos, más amados, y ahí comienza su historia. Si usted la lee, se va a dar cuenta de que la vida de José es algo trágica, es algo triste, es algo penoso, y es su nombre. Yo cuando la leí, lloré, leyendo la Biblia, lloré porque me imaginé lo que tuvo que haber sentido José. Tener no solo uno, 11 hermanos varones, y que todos ellos lo vendiesen, lo maltratasen, lo humillasen. Pero más que todo eso es lo más doloroso que sentí yo poniéndome en el papel de José. Que mi propia familia me venda. Está bien que mi familia me dé la espalda, está bien que mi familia me deje solo, está bien que mi familia no me apoye, pero que mi familia me venda como esclavo. Eso me dolió bastante en el corazón, sintiendo, y digo, yo si hubiese sido José, la verdad que yo no hubiese podido cumplir el propósito de Dios. Ya su nombre. Dios. Sentía ese, sin ser José, sentía ese odio. Digo, pero ¿cómo pueden ser tan perversos y tan malvados? Ya su nombre. Sentía la necesidad de decir, algún día saldré de ser esclavo o a vengar de todos y cada uno de ellos. Ya su nombre. Porque eso es el ser humano, ya su nombre. Esos son los pensamientos naturales y carnales. Pero por eso llegó Dios a nuestra vida, para sacarnos de esa vida desordenada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasó? A medida que fui leyendo esta historia, a la medida que la terminé, me di cuenta del propósito poderoso de Dios. Yo decía en la vida, Josué nació con muy mala estrella, mala suerte. José nació, quizás alguien le hizo brujería a José, pobrecito. Porque sí que le pasó desgracia, lo vendieron como esclavo.
allá, estando ya en esa tierra de Egipto, no es que lo trataban bien, y estaba solo. Entonces, comencé a ver como que si la vida de José era la mía, decir, ¿qué hiciera yo? ¿Cómo me sintiera yo si fuese José? Hoy estoy con mi familia, con mi papá, que me mima, me ama mucho, me hizo una buena túnica, y de un día a otro estoy en una tierra ajena, extraña. Nunca más quizás lo voy a volver a ver porque soy esclavo. ¿Cómo voy a salir de aquí? Pero José era siervo del Señor. Y ahí entra lo poderoso de este mensaje, lo poderoso de Dios en nuestra vida. Entonces, humanamente, el impío, y usted también, no sé, yo lo he hecho, si usted dice que no, pues yo le creo, pero humanamente llegamos a pensar y decir, ¿por qué a las personas aparentemente buenas, no? A las personas buenas, a los siervos de Cristo, o a los que hacen cosas buenas, le pasan cosas malas, y a su nombre. Así piensa el impío, ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Entonces, usted, Cristo, no sé usted, pero yo sí he llegado a pensar ciertas veces esas cosas. Digo, Señor, ¿por qué si te estoy sirviendo me pasa esto? Que a veces pensamos que es gracia, y a su nombre. Entonces yo decía, Señor, si José nació con un don precioso, que es el de interpretar los sueños, si él te servía, si nació en un hogar cristiano, si era parte de tu pueblo, ¿por qué permitiste que lo vendiesen como esclavo? Todavía no terminaba de la historia, pero ya me hacía esas preguntas, ya su nombre. Esa historia es larga, es de capítulo, es extensa, es muy bonita. Si no se la ha leído, le aconsejo leerse en el libro de Génesis, poderoso el nombre de nuestro Dios. ¿Qué pasa? Que muchos años, porque esto es de tiempo, de etapas, como se lo digo, José empezó siendo esclavo. De ahí, por la gracia y misericordia de Dios, a él le salían bien todas las cosas, ya su nombre. Y respaldado está por la palabra en el libro de Salmo, que dice que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Eso era José. Está escrito en la palabra. Eso es lo que usted y yo también, si no somos, debemos ser, pero realmente en la palabra lo somos. Esto es para el que cree, ya es su nombre. Entonces José estaba solo, José estaba sin familia, José estaba huérfano en una tierra extraña aparentemente, porque con él podía cantar al papá, como decía la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Podía haber tenido tanta gente alrededor de él y sentirse solo, pero realmente la persona que importaba, que estaba con José, era Dios. Nunca lo dejó solo. Ni cuando lo lanzaron o lo vendieron como esclavo, ni cuando lo recibieron en Egipto, ni cuando le quizás, porque la Biblia no detalla cosas, pero era una vida de esclavo, quizás lo maltrataban, ni quizás cuando lo maltrataron, nunca lo dejó solo del Señor. Entonces, ¿qué pasa en la vida de José? Que todo lo que él hacía le salía bien, y así fue escalando poco a poco, fue subiendo de niveles. Ya no simplemente era un esclavo cualquiera, no, ya era un esclavo medio reconocido, medio mano derecha del que lo hizo su esclavo, y así fue poco a poco, pero no en un día. Pasaron años, pasaron tiempo, José fue haciéndose adulto, le pasaron más peripecias. Esta mujer perversa quiso hacerse de José temiendo a Dios. Porque él no lo hizo por él lo hizo temiendo a Dios. Así lo dice la Biblia. Huyó de ese lugar, honrando a su padre, a quien lo creó. Entonces, vemos todas estas cosas en la vida de José, y a causa de ese temor que tenía José para con Dios, vemos años después la honra de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué José entró como esclavo a Egipto? ¿Cuál es el propósito de Dios? Simple. Años después iba a venir una hambruna a la tierra. Una hambruna tremenda como nunca antes la había habido. No solo para Egipto, para la tierra en general, para donde vivía José también allí en su pueblo. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? José llegó a ser gobernante de Egipto, el segundo al mando después de Faraón, ya su nombre. Entonces él podía hacer y deshacer si Faraón se lo permitía. Entonces, ¿qué pasó? Llega esta hambruna
y llegan los hermanos de José a pedir comida y comienza el propósito verdadero de Dios. Si José no hubiese sido vendido como esclavo y se hubiese quedado con su familia normal disfrutando de sus comodidades, hubiesen muerto de hambre, no hubiesen tenido alimento para sustentarse. Hubiesen ido a Egipto como fueron los hermanos a pedir el alimento y Egipto hubiese estado quebrado porque no hubiese tenido a un gobernante como lo fue José con sabiduría para almacenar el alimento. Porque si no hubiese estado José en Egipto, ¿quién hubiese interpretado el sueño de Faraón? Y a su nombre. ¿Cuántos alaban a aquel que dice? Yo sé que es como que un poco de mucha información, pero yo sé que usted me va entendiendo. Así son los propósitos de Dios. Quizás usted dice, o yo decía, le pasó algo malo a José. No le pasó algo malo. Era parte del propósito de Dios. Pero parte del propósito es de que nos duela, y a su nombre. Parte del propósito es de que lastime. Parte del propósito es que usted se inicie limpiando baños, barriendo la iglesia para que valore lo que Dios le está dando, y a su nombre. Parte de mi propósito en el trabajo era que me inicie de abajo, vea lo que se sufre como un obrero, para que cuando Dios me dé la obra que me está dando ahora, la valore, no la desperdicie, ya se lo puedo. Entonces, iglesia del Señor, la vida de José, sin ser nadie, sin estar un día normal en su casa, pasó años después a ser gobernador de Egipto, de un país, de un pueblo, de una nación. Así es nuestro Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El propósito de José fue de llegar ahí, gobernar, hacer bien las cosas para que su familia no muriese de hambre. Dentro de ese propósito se disparan muchos más propósitos que puede usted irlo interpretando según Dios le va a ir hablando, ya su nombre. Pero hoy yo quiero que usted se enfoque en eso, que lo que le pasó a José, que es triste, realmente no era algo como para sentir tristeza, sino para decir, mira lo maravilloso que es Dios, que Él no piensa en el hoy. Usted piensa en el hoy, usted dice voy a trabajar solo para hoy, para el alimento. Dios conoce los tiempos. Por eso es que cuando usted va, toca la puerta de un trabajo y no se le dio, Dios sabe por qué no se le dio ese trabajo, porque no es solo para el hoy, para el mañana. ¿Qué hubiese sido del hermano si hubiese entrado en ese trabajo? ¿Qué hubiese sido de la hermana si hubiese entrado ahí? Así mismo esto pasa en el matrimonio. Usted quiere formar un hogar con el hermano, con la hermana, y a veces no se da. Y usted le pide confirmación a Dios y a veces Dios no la da. ¿Por qué? O porque todavía no es el tiempo, o porque esa persona no es indicada, ya su nombre. Iglesia del Señor, tenemos que entender parte de esos propósitos de Dios. La vida de Daniel, como les comentaba, Daniel capítulo 2, espero que ya estén allí, en el versículo 4. 4 creo que era, perdón, poderoso el nombre de nuestro Dios. Aquí vemos la historia de Daniel cuando interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Poderoso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 2, versículo 46. Daniel es cautivo por el rey Nabucodonosor de la tierra de Babilonia. No solo Daniel, sino un gran pueblo, entre ellos Sadrach, Mesach y Abednego, ya su nombre. Miren lo poderoso que es Dios. Y asimismo, ellos podían haber sido esclavos, podían haberlos matado, podían haber hecho con su vida lo que quisieran, porque era un pueblo enemigo, un pueblo pagano, el pueblo de Babilonia. Pero miren lo que hace Dios, el don que le da Dios a Daniel, que viene este rey Nabucodonosor y tiene un sueño, y miren la locura que hace este rey. Dice, voy a reunir a todos los sabios y no les voy a contar mi sueño, no. Todos los sabios y adivinos, si realmente son sabios y adivinos, que ellos me digan lo que soñé. Y a su nombre. ¿Qué le dijeron a esta persona? Oh rey, no existe sobre la tierra hombre alguno que pueda hacer esto, porque ¿cómo vamos a saber lo que soñaste? Al saber esto, Daniel habló con una persona que lo lleva ante el rey, que le dijo que él lo iba a hacer. Pero antes de hacer esto, también le invito a leer esa historia. Dice que Daniel fue donde Sadrach, Mesach y Abednego, les contó el asunto y le dijo que oren, que pidan por ellos, ya su nombre. ¿Para qué?
Porque el rey Nabucodonosor había dicho que si nadie le interpreta el sueño iba a matar a todos los sabios, incluido Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces dijo Daniel: pidan por esto para que no muramos juntamente con los demás, ya son, para que nos excluyan. Si van a morir, que sean ellos, pero no nosotros, ya es su nombre. ¿Qué pasó? Efectivamente, tenemos un Dios tan poderoso, tan misericordioso, que dice que si 2 o 3 se pusieran cerca aquí en la tierra de algo, Él lo haría. Era Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Eran 4, no eran 2 o 3, ya es su nombre. Entonces, ¿por qué Dios, tan misericordioso y tan poderoso, no iba a responder esa oración? Dios respondió a la oración, le dio la sabiduría a Daniel, que sin saber lo que el rey había soñado, él pudo descifrarlo, interpretarlo, decirle: rey, tú soñaste esto. Y el rey se quedó asombrado de tanta inteligencia y sabiduría. Pero Daniel no simplemente dijo: rey, este es tu sueño, y él se llevó el crédito y la gloria, ya es su nombre. Inició diciendo: sepa, oh rey, que no existe hombre alguno, ni sabio ni adivino, que pueda interpretar su sueño o adivinarlo. Así le dijo. Pero arriba hay un Dios que Él revela los misterios, ya su nombre. Entonces Daniel no entró y dijo: rey, yo soy Daniel, yo interpreto sueño, y déjame, voy a ponerte la mano encima y voy a saber qué sueño tú tuviste, ya su nombre. No. Él entró y le dijo: sé por rey que esto es imposible, lo que tú has pedido es imposible, pero sepa también que arriba hay un Dios de lo imposible. ¿Cuánto le da? Y es un hombre, poderoso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con la vida de Daniel? Le da la gloria, la honra, y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Estaba delante del rey, es como que usted hoy está aquí, mañana esté delante del presidente y le estén dando un cargo, un puesto, un trabajo o algo especial, o le inviten a hablar, a compartir un consejo, un mensaje bíblico, y usted diga: esta es mi oportunidad, y yo soy el reverendo, yo soy el apóstol, yo soy el pastor, y usted rebusca y saca su mejor mensaje, ya es su nombre. Eso no hizo Daniel. Daniel dijo: esto lo hace Dios, ya es su nombre. Y simplemente se dejó usar. Entonces, ¿qué pasa en el 46? Miren lo que aconteció después de que Daniel interpretó el sueño. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios que pudiste revelar este misterio. Ya es su nombre. Si entiende el propósito de Dios, ¿por qué fue cautivo Daniel a la tierra de Babilonia? ¿Por qué le pasó esa desgracia, por decirlo así? Para hacer conocer a Dios en medio de esa tierra pagana. ¿No dice la palabra que donde abunda el pecado, qué pasa? Sobreabunda su gracia. ¿Cuántos me alaban? Poderoso es Dios. Poderoso es nuestro Padre Celestial. Entonces, Dios, podemos ponerlo en este contexto, no es que coge cautivo a Daniel. No es que Daniel estaba sin Dios y por eso se lo llevaron preso y cautivo. No. Es que Dios en su propósito le envió a Daniel ahí. Ya su nombre. ¿Y para qué Dios envió a Daniel en un lugar donde están? El Señor Jesucristo dice que comía con pecadores y publicanos. ¿Para qué Dios envió a Daniel en un lugar tan perdido? Ya su nombre. Para que este rey conociera el poder de Dios y mire lo que expresa, no cualquier persona, un rey, el rey de Babilonia, en el 47. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. ¿Cuánto le alaban a aquel que vive? Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué Dios pone a un hermano en Cristo donde están puros impíos, donde están puros incrédulos? Para que ese incrédulo comience a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Salvador. Alabe porque Él vive. Poderoso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan poderoso de nuestro Salvador. Puso a Daniel ahí para que el rey pudiera ver que no es el Dios que él tenía en Babilonia. No era él que era poderoso, no. Había arriba de los cielos uno más poderoso que él. En el versículo 4, capítulo 4. El 3, 28.
narra la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel comenzó a ganarse cierta estima, cierto título ante el rey, porque interpretaba sueños y le dio cierto poder. En ese poder, Daniel dice al rey, le sugiere: rey, llamémonos a Sadrach, Mesach y Abednego también para que esté ayudando, porque esos muchachos también tienen buena sabiduría de parte de Dios. Y a su nombre. Esa es la honra que Dios le va a dar a la iglesia. No sé por qué momento usted esté pasando, pero yo lo veo así. Yo estaba desempleado y Dios comenzó a darme ese trabajo y ahorita está dándome esa honra. Usted puede estar en esa misma situación como Sadrach, Mesach y Abednego, y un hermano de por ahí, de donde usted no conocía, de donde por ahí salió, los haga a trabajar en un buen trabajo, en un buen puesto, así como hasta Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no pidieron el trabajo, Daniel los recomendó, y es su nombre. Y entraron a trabajar ahí junto con Daniel en las cosas del rey, en su castillo, en su imperio, en sus cosas, pero en cosas importantes, y es su nombre. Entonces Dios comenzó a darle otra estima a quienes, a sus servidores. Entonces puede haber un hermano en Cristo administrando una empresa. Gloria a Dios por eso, puede haber. Que quizás lo veamos lejos descabellado, o usted piense eso y diga: no, yo cómo voy a administrar una empresa. Créale, Dios lo puede hacer. ¿Y para qué? Para glorificar en medio de su empresa su poder y su nombre. Para que si el impío maneja su empresa y lo hace de una manera desordenada y le va bien, imagínense lo que usted haciéndolo al pie de la letra con nuestro Padre Celestial. Y a su nombre. Poderoso el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa? No solo entró Daniel a trabajar en nuestra gran Mesach y Abednego, pero como se lo digo, esto es etapa y esto es un proceso. Esto no es que también llega la bendición y usted se agarra de la bendición y vive felices para siempre. No. Dice que antes que el Señor Jesucristo tuviese el poder que tuvo aquí en la tierra, fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto, ¿qué hay? Necesidad, no hay agua, no hay alimento. Es como lo dice la palabra, desierto, no hay nada. Y a su nombre. Eso es lo que debemos atravesar para poder llegar a los puestos que Dios quiere que lleguemos, allá afuera en la sociedad o aquí adentro en el ámbito espiritual. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, iglesia del Señor, pasa el proceso. Conózcase como desierto, conózcase como el río del Jordán, conózcase como el proceso, como usted lo llame, viene y pasa en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Hicieron una estatua inmensa, hicieron un decreto de que al oír todos los instrumentos musicales que se iban a sonar, todos tenían que inclinarse ante esta estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijo: no, yo no me voy a inclinar ante esta estatua porque yo ya tengo un Dios y Él no es estatua, ya es su nombre. Él sí ve, Él sí habla, Él sí siente y se hace sentir también, ya es su nombre. Entonces, ¿qué pasó? Que se enojó este rey, ese mismo rey que proclamó el nombre de Dios también. Eso pasa en el impío. Un día el impío le salen buenas palabras alabando a Dios, pero otro día también le salen malas palabras condenando. Entonces, ¿qué pasa? Que este rey dice: bueno, entonces lo vamos a echar a un horno de fuego ardiendo, calentado 7 veces más de lo normal. Y estos hombres, eso se los dijo como en pregunta, como chantajeándolo, como diciéndolo: bueno, pues si ustedes no se inclinan, los echo ahí. Como preguntándole, esperando que Sadrach, Mesach y Abednego les diga: está bien. Así tampoco, ya es su nombre. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no les dijo eso, no se inclinó ante el rey, no se inclinó ante la estatua, no se inclinó ante la sociedad, porque eso pasa, iglesia. Métase en una ambición espiritual mucho más profunda, de que el Dios de este siglo nos quiere doblegar. El Dios de este siglo quiere gobernar completamente a tal punto de que usted tenga que ir a mendigar un trabajo allá afuera, y Dios no quiere eso, ya es su nombre. Dios quiere que usted merezca un trabajo allá afuera. ¿Cuántos pueden alabar a aquel que vive? Poderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que porque era Sadrach, Mesach y Abednego, servidores del Señor, lo querían humillar, lo querían pisotear.
ya teniendo su trabajito, ellos ahí, su trabajo bonito, querían, si es posible, sacarlos ya de ese trabajo por no adorar lo que ellos adoraban, ya su nombre. Decía Pablo que se sorprende en ellos porque no corremos en el mismo desenfreno emocional de ellos, en su misma locura. Entonces la gente es así, quiere llevarlo como usted a su misma condenación, sea en el trabajo, sea donde usted esté, en la escuela, quiere que usted haga lo mismo que ellos hacen. Y cuando usted se opone con esta palabra, con la verdad, usted dice, no, yo tengo mi Dios, yo amo a mi Señor y no lo voy a hacer. Entonces comienza a hostigarlo, comienza a acusarlo, comienza a perseguirlo. Y eso ya está viendo en la actualidad, ya su nombre. Y le trae en un ámbito mucho peor. Entonces usted tiene que llevar esta palabra, atesorarla, tenerla guardada y saber qué va a hacer. Sadrach, Mesach y Abed-Nego la dijeron, sepa, oh rey, que nosotros tenemos un Dios el cual puede librarnos de tu mano. Porque este rey le dijo, yo lo voy a echar en el horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os pueda librar de mi mano. Ya es su nombre. Como diciendo, no existe nadie, ustedes ahí se mueren. Y ellos dijeron, no, porque eso es lo que debemos hacer. Cuando a usted le hablan y le quieren vender dioses afuera, usted tiene que engrandecer a su Dios, defender esta palabra, defender el sello espiritual de su nombre. Cuando allá afuera engrandecen a su Dios, usted está bien. Tu Dios te dice así en el libro, pero mi Dios hace esto tremendo milagro. Ya su nombre. Tu Dios allá afuera, tu Dios del dinero te da de comer, sí, el mío también me da de comer, pero después de que me muera me da vida eterna. Ya su nombre. El tuyo te va a dar vida eterna, condenación eterna. Ya su nombre. Entonces, iglesia del Señor, estos jóvenes poderosos en el Señor no se inclinaron, dijeron, no, si nos vas a lanzar, pues lánzanos, Dios es el que nos librará. Lanzaron esa palabra, y no solo así, realmente le invito a leerla en su casa, sino que ellos dijeron, y si no fuese así, es decir, si Dios no nos rescatase, no importa, igual no nos inclinaremos, ¿me entiendes? Ahí viene lo profundo, porque nosotros simplemente a veces buscamos a Dios, no, yo quiero esta bendición, y si Dios me la da, entonces yo le sirvo. Y hago tantos días de campaña y realmente voy y acudo al llamamiento pastoral, ya es su nombre. Pero si yo le pido esto a Dios y Dios no me lo da, entonces nada, ya es su nombre. No hay trato, no hay nada. ¿Qué pasó? Ya es su nombre. Sadrach, Mesach y Abed-Nego no eran de esos que le ponen precio a Dios o que le ponen condiciones a Dios para servirlo. No, ellos ya estaban agradecidos porque los salvó. Y en gratitud dijeron, pues si tengo que vivir, vivo para Cristo. Y si tengo que morir, muero para Cristo también. Ya mi vida no me pertenece. Efectivamente, el rey los lanzó. ¿Qué pasó con la vida de Sadrach, Mesach y Abed-Nego? Versículo 28 del capítulo 3 de Daniel. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieran el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. ¿Cuántos alaban a aquel que vive? No lo dijo Sadrach, no lo dijo Mesach, no lo dijo Abed-Nego, lo dijo el rey Nabucodonosor. Bendito sea el Dios de ellos, ya su nombre. Eso es lo que usted y yo debemos provocar en el impío. Eso es lo que usted y yo debemos provocar en el jefe de la empresa donde usted está trabajando. No que él se sienta feliz por su riqueza, sino que él diga, bendito sea el Dios de este joven, de este varón, de esta persona que realmente lo veo que le va bien. Y él es menor que yo porque yo soy su jefe, pero le va mucho mejor que yo, ya es su nombre. Eso es lo que tenemos que provocar en la vida del impío, el que bendigan, honren y exalten el nombre de nuestro Dios. Y miren lo fuerte que dice el rey. Ellos prefirieron, dice el rey, entregar sus cuerpos para ser quemados antes que adorar o inclinarse a otro Dios que no es su Dios y a su nombre. Esa es la decisión que usted y yo debemos de tomar con humildad cuando Dios comience a hacer su propósito. Porque hay muchos que Dios los comienza a bendecir y ya no se acuerdan de quién los bendijo, quién le hizo el llamamiento santo y quién los está honrando con riquezas aquí en la tierra.
sino que corren tras otros dioses, como lo dice la palabra. A muchos se les da la oportunidad de Sadrach, Mesach y Abednego, y le dicen, si tú no haces esto, te boto de trabajo. ¿Y qué hacen? Hacen lo que está ahí para no perder el trabajo, y es su nombre. Eso no quiere Dios, y es su nombre. Dios quiere lo opuesto. Y eso es lo que va a venir en tiempo venidero, ya está cercano. Por eso dice que tendremos dinero y no se podrá comprar. Y es su nombre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta sociedad nos va a oprimir a tal punto de que nos va a querer obligar a adorar a cualquier cosa que no es Dios. Y usted y yo debemos tener bien puestos los pantalones o la falda para decir, yo solo tengo un solo Dios. Y usted dice la palabra del Señor. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces no es que nos inclinemos ante el dinero. Yo sé que usted y yo necesitamos el trabajo porque lo necesitamos, pero no por eso nos vamos a inclinar ante el dinero, ya eso no. Yo sé que usted necesita sobrevivir aquí en esta tierra, pero no por eso usted va a compartir o a hacer las cosas que su jefe pide que haga o que haga en la empresa y así mismo en la congregación. Usted entró en una congregación de sana doctrina, pero si usted ve que a la larga la congregación va tergiversando las cosas, la congregación se va desviando, la congregación inició en el espíritu, pero está terminando en la carne, entonces usted ya no tiene que estar allí en ese lugar, y es su nombre. Y más que el estar allí, porque usted quizás puede estar allí, pero usted ya no debe hacer lo que ellos están haciendo, ya es su nombre. Si ellos empezaron en la sana doctrina y predicaron bien la palabra y ahora cambian el mensaje, usted no tiene por qué ser más parte de ellos, ya es su nombre. Si Dios lo llamó a un llamamiento santo individual a usted, ya es su nombre. Usted se inició ahí porque el llamamiento era santo, porque era la sana doctrina, pero si ya no está, entonces quédese ahí a hacerle guerra al diablo. Y si lo sacan, pues salga, pero salió haciéndole guerra al diablo, ya es su nombre. Iglesia del Señor, ellos no se inclinaron ante su Dios, ese estatus, lo que ellos le prepararon. Ellos negaron su vida, porque eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa palabra es profunda, porque si está hablando de negarse, es decir, usted que se llamaba Pedro ya no es Pedro, ya no existe Pedro, ahora es el nombre que yo le pongo como maestro, ya es su nombre. Y si usted era carpintero, pecador, o etcétera, o profesional allá afuera, y si yo ya no quiero que lo sea, entonces usted ya no lo va a hacer, ya es su nombre. Y eso también puede pasar, que usted era profesional, vino a Cristo, y Cristo lo está sacando de allá afuera, y usted no entiende, ya es su nombre. Y dice, ¿por qué el Señor me está quitando mis estudios y todo esto, y yo era importante? Porque el Señor lo quiere para algo mucho más grande que lo que usted piensa, ya es su nombre. No, es que yo quería montar una empresa, el Señor no quiere que tengas una empresa, quiere que tengas 2 o 10, ya es su nombre. ¿Cuántos alaban a aquel que vive? Pero usted no lo va a lograr con su fuerza, usted lo va a lograr aquí en este lugar. Y para venir aquí, usted debe primero aprender a servir. Aprender a servirle al Señor. En lo que sea, en lo más pequeñito, en lo menos insignificante, que dice esto, ¿en qué le sirvo a Dios con esto? Pero eso es lo que le agrada a Dios, porque está viendo su humildad. Y eso es hombre. Iglesia del Señor, Dios se vale de tantos personajes en la Biblia. No solamente Daniel, José, Sadrach, Mesach, Abednego. El propósito de Moisés, él lo escogió como un propósito de libertar a este pueblo. Pero Iglesia del Señor no simplemente es eso. La vida de Josué, porque muere Moisés, no cumple todo el propósito, porque esto también es parte del proceso. Usted no es que va a hacer todo. Dice que no todos somos orejas y no todos somos manos, no todos somos nariz. Cada uno cumple su función. Entonces Moisés llegó a su etapa de que ya hizo su función, ahora le tocó levantarse Josué. Y las etapas de Josué fueron las que no hizo Moisés, ya su nombre. No hizo lo mismo. Moisés nunca destruyó a Jericó, ya su nombre. Fue Josué, con ese pueblo precioso, dándole 7 vueltas. Entonces no es que tampoco él lo destruyó con la gente de guerra con fuerza, no. Fue alabando a Dios, ya su nombre.
lo que nos demuestra una vez más que no es nuestra capacidad física, emocional o intelectual, es Dios obrando a través de nosotros. Y así hay tantos. ¿Por qué Dios escogió a Saulo de Tarso? Si ya tenía él a sus seguidores, a sus discípulos, ¿por qué justamente al perseguidor de la iglesia? ¿Por qué a él? Porque a través de él iban a venir muchos, de los que también eran perseguidores de la iglesia. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Iglesia del Señor, con esto termino. Hay lugares a los que Dios te lleva, en los que son tan inmundos, tan perversos, tan fuera del lugar que tú llegas a preguntarte y a decir, ¿qué hago aquí? ¿Por qué Dios me trajo aquí si es que fue Dios, no el diablo? Y a su nombre. Yo me hice esa pregunta cuando entré a este trabajo. Lo cogí por necesidad, porque lo de a Dios y todo ese problema. Pero ya estando un tiempo, ya agarrando cierto dinero y ya poniéndome un poquito más cómodo, llegó esa necesidad espiritual en la que yo digo, Señor, estoy teniendo mi casita, estoy teniendo los muebles, las cosas, los bienes, todo muy bien, gracias por tu bendición, Señor, pero me estoy sintiendo vacío. Y a su nombre. Y entonces llegó un momento en mi vida en el que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Me siento lejos de casa, Señor. Porque yo antes vivía con mi mamá, me congregaba todos los días. Esa era mi zona de confort y todo iba bien, tenía problemas normales. Pero venía aquí y se solucionaban y el Señor me ayudaba, ya su nombre. Pero ahora estaba en un lugar ajeno, extraño, por mi voluntad propia, sí, pero igual me sentía solo y vacío. Y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y comencé a leer la palabra y Dios me comenzó a recordar todo esto de lo que le he hablado y le he predicado en esta hora. La vida de Daniel, la vida de Sadrach, la vida de José y la vida de tantos en la Biblia. La vida de Abraham, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y eso no. Entonces yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí en esta empresa? Señor, ¿qué estoy haciendo aquí en este lugar en donde no hay ni siquiera una sola congregación cerca mía, en donde no escucho ninguna alabanza, ninguna casa de un hermano que me ponga una alabanza para yo gozar, deleitarme? Más bien lo contrario, escucho pura perversión y música del mundo a mi alrededor, que a su nombre. Entonces yo llegué a preguntarle eso a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? No quiero esto. Quizás tú no me diste el trabajo y Dios me mostró eso en la Biblia. Y entonces, mira, ¿qué hacía Daniel ahí donde yo lo puse? Ya su nombre. Rodeado de babilonios que no adoraban a Dios. Ya su nombre. ¿Qué hacía Sadrach, Mesach y Abednego ahí en ese lugar? Rodeado de personas que querían hacerlo inclinarse ante ídolos. ¿Qué hacía José en Egipto? Que nosotros consideramos los evangélicos el mundo como Egipto. ¿Qué hacía José en el mundo entonces? Ya su nombre. ¿Qué hacía él ahí si era un siervo y un ministro del Señor? Porque así son los planes y propósitos de Dios. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago yo aquí en esta empresa donde hay tanto pecado? Y ahí fue donde Dios me dijo que yo debo ser la luz. Ya su nombre. Que yo debo ser la sal de la tierra, como lo dice Mateo en su palabra. Que yo debo ser ese Daniel, ese Sadrach, ese Mesach, Abednego, que lo que está pasando en mi vida en esta etapa es que yo estoy siendo José, porque a través de mí vendrán bendiciones no solo para mi familia, sino para muchos. Pero debo serle fiel, ya su nombre. Porque para que venga la bendición de Sadrach, Mesach y Abednego hubo un proceso. Y en el proceso dice la Biblia que el rey mandó y señaló la comida de Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos dijeron, no, venos a comer legumbre y agua. Y dijeron, no, usted se va a poner flaco, usted coma, papéese bien. Y dijeron, compárenos, ponga los hombres del rey y denos una semanita nomás a comer legumbre y agua y vea quiénes están mejor. Y a su nombre. Iglesia del Señor, hay diferencia entre el empresario de allá afuera y un empresario que sirve a Dios. Hay diferencia en el que tiene tantas creencias y tantos dioses allá afuera y en el que usted cree. Hay diferencia, iglesia del Señor. Entonces, usted puede estar mezclado con ellos, revuelto con ellos, pero no es de ellos.
ya soy hombre. Gloria a Dios. Eso es lo que me hizo ver Dios. No simplemente es que yo esté en mi zona de confort, siempre con los hermanos, porque ahí nunca voy a sentirme tentado, todo el día escuchando alabanza y a su nombre. ¿Cuándo le voy a demostrar a Dios fidelidad si no tengo algún tipo de tentación? Y no por eso voy a ir a buscar una tentación y a su nombre. Pero las circunstancias de la vida, en el momento y el lugar en donde Dios te pone y te prueba, allí es donde debes demostrarle la fidelidad. Y ese es mi momento, es que el momento en el de esta empresa que estoy, allá donde estoy viviendo, entonces es el momento en el que debo demostrarle a Dios cuánto lo amo, cuánto lo valoro, cuánto lo aprecio, cuánto lo respeto, para que Él me saque de ese lugar. Porque no para siempre se quedó Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego allí. No para siempre se quedó José allí, murió allí, pero Él pidió que lo enterrasen en otro lugar, ya su nombre. Entonces no es que usted está en esa etapa y se queda, no, es parte del desierto del proceso, pero Dios de ahí lo levantará. Póngase de pie, iglesia del Señor del Águila, aquel que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y vamos a hablarle a Dios, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Que recuerde y que lleve este mensaje con usted y en su corazón, cómo Dios trata en nuestra vida. Fue por niveles. Empezamos diciendo que primero es necesario servir. Para ir al nivel donde fue Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, para ir al nivel donde llegó José. Si usted anhela, mi anhelo sigue en iglesia del Señor, si está dentro de los propósitos de Dios, servirle a Dios teniendo un puesto circular allá afuera en el mundo bueno, un puesto económico bueno, y si así le puedo servir a Dios, gloria a Dios. Esa es parte de mis anhelos y eso es parte del propósito de Dios, que así sea. Si no es, pues igual me limito a los propósitos de Dios. Pero para llegar a aquello, para llegar a trabajar en una empresa y tener un cargo bueno, no es que simplemente voy y lo busco, no. Primero tengo que demostrarle a Dios que yo sé servir. Y aquí estoy. Dándole mi tiempo, sabiendo que más tarde tendré que ir a trabajar y que no descanse lo suficiente, no importa, porque de él viene la fuerza, pero quiero demostrarle que le vine a servir y que si el día de mañana él me da el puesto, él me da, voy a seguir sirviendo. Esa es la parte del proceso